José Luis, lo saluda Enrique Sacco, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique. Bien. ¿Cómo está visualizando? A ver, es muy amplio lo que le estoy preguntando, ¿no? Pero, con esta situación que nadie esperaba, que es la pandemia en el medio, ¿cómo está visualizando el andar político, social y económico de la Argentina? Pandemia mediante, ¿no? Que es con lo que tenemos que convivir hoy por hoy. Bueno, nosotros estamos haciendo una gira virtual por toda la provincia de Buenos Aires. Ya hemos recorrido unas 40 ciudades virtualmente, o sea, con entrevistas en cada ciudad, con los principales medios periodísticos, un Zoom abierto a los vecinos, y ahí uno tiene una buena muestra, y más después de 40 ciudades, 3 meses ya llevamos con esto. Diría, la principal preocupación de la gente, y esto me consta a mí, no me lo dice la gente en los Zooms, es la inseguridad. En segundo lugar, la gente se está fundiendo, después de 5 meses estar encerrada, obviamente el comerciante, el industrial, el autónomo se está fundiendo. Por eso la caída de la economía que estamos teniendo. Y la primera preocupación, insisto, es la inseguridad. Yo creo que estamos experimentando una situación así extraordinaria en todo, le diría, en todo. Hay una situación extraordinaria de inseguridad, una situación extraordinaria con la economía también, que requiere de un montón de medidas de tipo extraordinario, ¿no? En materia económica, bueno, yo creo que claramente la cuarentena se ha extendido en exceso, más cuando uno ve cómo están explotando los contagios y las muertes, a pesar de que estamos encerrados, bueno, no todo el país, pero una parte importante, sustantiva, diría, de hace 5 meses, ¿no? Yo diría, en materia económica vamos a tener una caída de la economía muy, muy fuerte, va a estar entre las más grandes del mundo y las más grandes de la historia nuestra. Eso va a tener un coletazo muy fuerte sobre el desempleo y la pobreza, y el año que viene vamos a sufrir un nuevo golpe económico que va a ser un salto inflacionario no menor, porque el fisco ha emitido un montón de dinero para... ¿Cree que será hiper? ¿Usted cree eso? No, hiper no, pero creo que vamos a dar una aceleración de la tasa de inflación, que va a complicar de nuevo, un salto otra vez en la pobreza adicional el que ya vamos a tener este año. Y si usted está evaluando y haciendo estudios, ¿no? ¿Qué proyección puede hacer dentro de este contexto? 8 millones, 11 millones, 16 millones o más de pobres, debajo de la línea de la pobreza en cuanto a lo que significa ingresos y sustento. Bueno, a ver, puede haber otro 8 millones de pobres, pero hay un 8 millones de pobres que es el número que el UNICEF pronosticó que a fin de año va a haber de niños. Claro. En Argentina, el 63%. El 63, exacto. 62,9 exactamente. El UNICEF dijo que iban a ser pobres a fin de año. Estos son 8 millones de chicos. Yo le diría, la sensación que tengo es que la pobreza este año vamos a tener por encima a fin de año del 40%, y el año que viene probablemente estemos a fin del año que viene otra vez en otros 10 puntos. O sea, un argentino por cada 2. Sí, creo que la mitad de la población a fin del año que viene va a ser pobre. Usted tiene una postura clarísima conceptualmente, sobre todo desde la economía, pero y no se lo digo para que plantee una crítica profunda, porque hay, como le dije, pandemia mediante, pero sí hoy Alberto Fernández, y lo ha dicho, y el Estado salió en esta última etapa, que el IFE, que el ATP, situaciones que se dieron ante esta particularidad, ¿no? Sí. Pero vamos a más Estado. Usted pretendía todo lo contrario, ¿cómo se sostiene desde el Estado cuando no ingresa el dinero que se necesita? Bueno, a ver, yo cuando digo del menos Estado, vamos a separar sin pandemia con pandemia. Claro. Pues si usted quiere... No, por eso se lo aclaré. No, porque es importante la diferencia. En un mundo normal, sin esta situación extraordinaria de una pandemia, a ver, la última pandemia ocurrió más o menos hace 80, 90 años. O sea, una vez por siglo tenemos pandemia, o sea que es una situación recontra extraordinaria. Fuera de una pandemia, cuando uno mira en la Argentina del último, medio siglo, para no irnos tan atrás, el crecimiento del Estado ha sido extraordinario. Pasó de 15 puntos del producto a principios de los 70 a cerca de 40 puntos en el hoy, y durante ese medio siglo donde el Estado en términos reales
se ha multiplicado por 2,5 veces. Bueno, la Argentina pasó por las peores crisis de la historia. Entonces, no hay duda que en paralelo con el crecimiento del tamaño del Estado, Argentina ha sido un país que se ha empobrecido de manera significativa. Ahora, o sea, yo no dudo entonces que conceptualmente, y esto va más allá de ideología, filosofía, mira, es una cuestión práctica. El Estado ha crecido de manera monumental, la presión impositiva de la mano del crecimiento del Estado ha sido monumental, por eso la gente está que trina con la cantidad de impuestos que tiene que pagar, no tiene ganas de invertir, tiene ganas de irse del país, etcétera, etcétera. Fuera, dentro de la pandemia, metamos la pandemia. Mire, en una pandemia no queda otra que desde el Estado, durante algún tiempo, el menor posible, se salga como bombero a salvar a la gente de trabajo, al comerciante, industrial, porque usted los tiene encerrados sin trabajar. No hay duda que los tiene que salir a salvar durante algún tiempo, por eso la cuarentena tiene que durar lo menos posible, no el delirio que ha durado acá. Durante el tiempo que dura la cuarentena, usted sin duda que tiene que salvar a la gente de trabajo, porque después de todo, para poder sostener el Estado se necesitan impuestos. Nadie va a pagar impuestos con toda la razón del mundo si se funde. Claro, pero ahí voy... usted esto que marcaba conceptualmente es así y se me ocurre preguntarle, es decir, si tomamos el IFE son 90.000 millones de aquí a fin de año si se repite, ¿no? Unos 10.000 millones, son 9.000 por mes, si lo multiplicamos más o menos da esa cifra. ATP es un dinero importante que también sale del Estado. Al no haber economía, los ingresos en concepto impositivo son menores, es decir, hay una situación también para la exportación muy complicada que hace que no entren dólares que podrían ayudar a mover un poco más la economía. Entonces digo, si fluye mucho más el apoyo del Estado desde el punto de vista económico necesario en la pandemia, pero la recaudación baja y no hay ingresos externos, la brecha es cada vez más grande. Sí, por eso el año que viene vamos a tener una situación muy complicada desde el punto de vista monetario, cambiario y de inflacionario. Pero usted insiste que no con hiper. ¿Cómo? Usted insiste en que no con hiper. A ver, lamentablemente en economía este es un problema, por eso la economía es una ciencia casi dura, pero no es del todo dura. Por eso es una ciencia lúgubre, no es ni no ciencia ni ciencia dura. Entonces, como está en el medio, hay muchas cosas que se complican. Vamos a darle definición. ¿Qué es hiperinflación? ¿Qué nivel de inflación es hiperinflación? Porque el año que viene, cuando tengamos el salto inflacionario, alguno va a levantar la mano y va a decir hiper. Mire, cuando Argentina tuvo hiper, digo, para ser bien concreto y realista, no hablar de la teoría, cuando Argentina tuvo hiperinflación 89-90, hubo meses durante la tasa de inflación por día, era 4%. Entonces, hoy estamos con una tasa de inflación que todavía a nivel mensual no llega a 4. Claro. 2,5. Sí, o sea, está retenida, ¿no? Para pasar de 2,5 mensual a 4 diarios, yo diría, falta una eternidad, hay que recorrer un camino donde se tiene que caer el gobierno de Alberto Fernández, tiene que venir un gobierno más impresentable que Chávez. No me imagino que eso pueda ocurrir acá. Podemos entrar en crisis. Porque en la Argentina, históricamente, los procesos de hiper, que usted mencionaba, se dio después de 12, 15 meses, ¿no? De emisión. Hoy, no llegamos a ese punto todavía, pero va a continuar la emisión. Sí, a ver, salto inflacionario yo creo que lo vamos a tener. A ver, este año supongamos que terminamos entre 40 y 45% de inflación. El año que viene, ¿puede ser el doble? Sí, hasta puede ser de 3 dígitos la inflación el año que viene, o sea, superando el 100, sí puede ser. Obviamente alguien podrá decir que sí, pero eso, yo creo que no es hiper eso. ¿Y qué opina? No solo es un año y medio, Enrique, no solo es un año y medio. A ver, cuando Argentina tuvo hiper 89-90, veníamos de una década, desde principios de los 80, fines de los 70, a ver, el camino de la hiper arrancó con el Rodrigazo en el 75, o sea, tardamos 15 años en llegar a la hiperinflación. Es decir, es un proceso de deterioro largo que se sigue. Por lo tanto, no veo. Además, hay un tema crítico. La hiper en Argentina ocurrió cuando veíamos un poder político que se desintegraba por completo. Se veía un vacío absoluto. Claro, aquí no. Sí. No se ve eso acá. No se ve. La verdad,
un poco es frotar la lámpara. El escenario más probable que Argentina no tenga hiper en el año que viene, pero sí tenga un salto inflacionario no menor. Y le pregunto por su opinión, ¿no? Deuda externa, una parte, la que está en dólares, ya acatada y acordada con los bonistas, con pagos que no van a caer prácticamente, pagos importantes que no van a caer prácticamente en el mandato de Alberto Fernández. Una deuda que hay que negociar con el Fondo Monetario Internacional, que será a partir ahora de septiembre, y ahí, ¿qué se imagina? Que habrá un choque conceptual entre lo que el gobierno siempre ha dicho, no al ajuste, y lo que el Fondo Monetario Internacional, en una negociación que puede ser larga, pueda exigir como ajuste para que el déficit empiece a bajar. A ver, las negociaciones con el fondo tienen un lado técnico, donde yo me siento cómodo porque soy economista, pero tiene un lado político que a mí se me escapa por completo, ¿no? El lado político, el fondo tiene un lado político fenomenal. Pensemos solo que el Fondo Monetario es una entidad rara, porque el Fondo Monetario son los países del mundo. Imagínense si no va a haber política, dado que el Fondo Monetario es o son los países del mundo. El Fondo Monetario tiene 193 miembros. Y todos opinan cuando el Fondo Monetario le va a dar un préstamo a un país. Entonces, la política está recontrametida en el Fondo Monetario. Esta aclaración se la hago porque si no fuera por la política, el Fondo Monetario nunca le debería haber dado los 44.000 millones de dólares que le dio a Macri. El Fondo Monetario con Macri no fue a salvar un país, fue a salvar a un gobierno directamente. Eso se vio muy pocas veces en la historia. Quiero decirle que el Fondo Monetario, dado que están metidos los 193 países del mundo, puede tomar decisiones políticas que excedan enormemente lo técnico numérico. Esto se lo aclaro porque los vencimientos con el fondo que Argentina tiene en los próximos 4 años son de 44.000 millones de dólares, una tonelada, o sea, groseramente, ¿no? Lo que Argentina se ahorró de pagar a los acreedores privados con este acuerdo de la deuda, lo tiene que pagar al fondo por lo que tomó de deuda Macri. Ahora se viene una negociación muy larga también, ¿no? Entonces, a ver, pongamos entonces todas estas cosas sobre la mesa. Con el fondo hay mucho de política metida y eso a mí se me escapa. 2, los vencimientos con el fondo como que empardan lo que nos alivianó la negociación de la deuda. 3, si usted me dice hoy, parado con lo que yo conozco en las negociaciones del pasado del fondo, y yo creo que usted, para lograr que el fondo le patee esos vencimientos de deuda, va a tener que acordar algún programa con el fondo. Digo esto porque me extrañaría ver, pero podría ocurrir en un caso muy remoto, que el fondo decidiera postergarle los vencimientos sin programa. Eso es muy poco probable. Si habría que discutir un programa con el fondo, ajustes le van a pedir. ¿Qué pasa? Sí, porque hay un tema, para entender por qué el fondo pide ajustes, hay que entender que el fondo son los países, y el fondo debe asegurarse que el país que toma prestado le devuelva a los países la plata que los países pusieron para ese país. Es como un prestamista, sea usurario o no, es un prestamista. No, son los países. Claro. Son los países que ponen la plata. Para que Argentina reciba plata, los chinos, los alemanes, tienen que salir a cobrarle impuestos a sus ciudadanos para que dársela esa plata al fondo y el fondo le preste a la Argentina. O sea, no es joda esto. A ver, si estuvieran hablando de un banco tampoco es joda, porque el banco para prestar necesita depósitos. Por lo tanto, el banco hace muy bien en mirar con 4 ojos a quién le presta, porque del otro lado están los depositantes que le pusieron la plata para que el banco tuviera plata para prestar. Siempre el préstamo es complicado, siempre. Le hago una consulta fuera de la economía en este caso. Su opinión sobre la reforma judicial que ha dividido a la sociedad, aunque no la conozca profundamente, que políticamente realmente ya tiene las diferencias, sobre todo con el oficialismo y con Juntos por el Cambio. ¿Usted qué opina, José Luis? Pero la reforma es extemporánea, no es necesaria en este momento. Creo que persigue básicamente la impunidad del kirchnerismo y perseguir en el futuro opositores. No la reforma judicial va. Le hago 2 consultas que tienen que ver con su partido, usted como representante. Sí. Uno es el caso de Lilia Lemoine, la ex candidata legisladora influencer, que arrojó
huevos a periodistas de C5N en la marcha del 17A y publicó la acción en las redes. Primero, su opinión con alguien que es de su partido. ¿Qué le generó? Si habló, ¿qué medida tomó? Bueno, Lilian no es miembro, no forma parte del Frente Despertar desde las PASO del año pasado, así que hace más de un año que Lilian no está más con nosotros, así que no. Hoy no lo representa. No. Y la otra, bueno, fue de conocimiento público la discusión que tuvo con Eduardo Feynman, el periodista. ¿Volvió a hablar en estas horas después de la discusión o después de lo que ocurrió? No he vuelto a hablar con él, no. Pero el tema quedó ahí y no tengo nada más que decir, Eduardo. Yo las cosas las digo en el momento y de frente. No tengo nada más que decir. Estoy charlando con José Luis Esper, ex candidato a presidente. Lo sumamos a la charla Alejandro Gomel. José Luis, por favor. Ale. Hola, cómo no, sí. ¿Qué tal, Esper? ¿Cómo le va? Realmente muy interesante, lo venía escuchando, sobre todo la evaluación que hace de lo que fue el préstamo del Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Porque se escuchaban algunas voces, pero de otros sectores, decir que fue un préstamo para que Macri gane las elecciones. ¿Se lo puede decir de esa manera? Este préstamo que, bueno, ahora tiene que refinanciar el gobierno, ¿no? Sí, yo creo que hubo mucho de eso, sí, bueno, cuando yo dije que no fue un préstamo al país, sino que fue un préstamo a un gobierno, digamos, si seguimos un poquito esa línea, sí, fue un intento de que ganara Macri, sí. Es interesante, discúlpeme, se lo quiero marcar porque me llama la atención escucharlo hablar sobre la necesidad de que el Estado esté presente ahora, cuando, bueno, siempre ha sido una de las voces que hablaba de que el Estado tiene que ser más chico, reducir el Estado y todo, y que ahora el Estado está presente y que en varios lugares del mundo se ve que el Estado está más presente que nunca y sale el salvataje de empresas, de personas particulares, etcétera. Digo, hay que rever el tema del Estado, de cuál tiene que ser la función del Estado en la sociedad. A ver, hay una total coherencia en lo que yo dije antes o lo que yo digo sin pandemia, lo que digo con pandemia. Siempre mi línea es el sector privado y la gente y el individuo antes que cualquier otra cosa. Por lo tanto, cuando yo digo que en Argentina en particular se necesita un Estado más pequeño para cobrar menos impuestos, es para que la gente pueda disfrutar más de lo que disfruta hoy del fruto de su esfuerzo, ¿sí? Siempre es el sector privado, para mí, al que hay que entronizar, a la gente de trabajo. Hoy, en pandemia, de nuevo, hay que cuidar como oro al sector privado. No matemos a la gallina en los huevos de oro. Que el Estado salga a rescatarlo como sea. Y es totalmente coherente. Esta es una situación excepcional, absolutamente anómala. Hace un siglo que no teníamos una pandemia. Y en una pandemia que es un siniestro, como cuando uno choca un auto, tiene que venir un tercero a solucionar este problema, que es el Estado. Justamente, si hay una función del Estado, entre muy pocas funciones del Estado que tiene una sociedad moderna, sin duda una de ellas es, cuando hay un siniestro de tipo internacional como este, el Estado tiene que salir a salvar a la víscera, a la vena, a la arteria más preciada, que es el sector privado, que es la gente de trabajo. Así que es totalmente coherente la línea argumental. Muy bien, José Luis. Usted es simpatizante de San Lorenzo, ¿no? Exactamente. Muy bien. Sí, ¿De ir a la cancha o no? Sí, cuando se podía, sí, claro que iba a la cancha. Bueno, sí. ¿Y cómo, a ver, como todo argentino, cómo la vive sin fútbol? Complicada. A mí cuando veo los partidos ahora de la Champions sin público, wow, qué cosa rara que es extrañísima. Sí. Muy extraño, muy raro. El mundo pandémico es un mundo rarísimo. ¿Cree que, usted es especialista en economía, ¿no? Pero digo, ¿cree que esto empieza a bajar? También, así que... No, obvio, también. Pero digo, le iba a hablar del coronavirus. ¿Usted cree que esto tiende a bajar? ¿Que podemos empezar en un segmento un poco más cercano a la normalidad en estos tiempos que vienen, estas 2-3 semanas? No sé, eso de que, a ver, con los datos que salieron anoche, la verdad, ser optimista hacia adelante, no me animo todavía, no. Ojalá que se termine pronto esto. Yo lamento que ya les ha metido tanto miedo a la gente que está media paralizada, aunque se libre la cuarentena, eso sí. Gracias. Que me parece absurdo lo largo que fue. Gracias por su tiempo, José Luis, muy amable. Buenas noches. Un abrazo. José Luis Esper.